Pensando un país, de las ideas al diálogo, presenta Liderazgos Imperfectos. Hoy, #abrochen sus cinturones. México está indignado desde hace años. Las insatisfacciones, de hecho, se están haciendo más profundas. Seguramente habrá cambios, aunque el trayecto será turbulento e incierto. ¿Cómo podemos robustecer la colaboración, la política y reconstruir la esperanza? Estamos viviendo las consecuencias de políticas mal llevadas y el impacto por tantísima violencia. Dicen que la izquierda tiene grandes diagnósticos pero pocas soluciones a los problemas. La derecha parece que los problemas directamente ni los ve. Entonces, ¿qué hacer? La disyuntiva actual está entre estancarnos en la confrontación o construir soluciones. ¿Somos propositivos o conflictivos? Quédate con nosotros en Liderazgos Imperfectos. Un podcast que mira la actualidad desde la perspectiva de una generación que se ha dado a la tarea de construir espacios de convivencia más justos, enriquecedores y productivos, aunque no sean perfectos. Soy Alejandro Poiré. Hace algunos años fui secretario de Gobernación y ahora soy profesor y decano en la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Quienes nacimos después de los 70 creemos con firmeza en la igualdad de todas las personas. Soy Lilian Chapa Colofón y estudio obsesivamente instituciones y políticas de seguridad. No importa el género, identidad, orientación, color de piel o religión, somos todos mexicanos. Soy Edgar Martín y me interesa mucho cómo la economía, la tecnología y el derecho van moldeando, queramos o no, a la sociedad entera. Somos quienes alzamos la voz. Soy Daniela Tejas Míguez, corredora, bordadora, bisexual y feminista contra el fascismo y el racismo. Estudié ciencia política y soy activista por la justicia social. Juntos en este diálogo sobre liderazgos imperfectos, un podcast que nos pone a pensar un país. Nos cabe la menor duda de que los tiempos rudos que vivimos ahora, los de la polarización, los de la indignación, los de la desesperanza, serán parte de nuestras vidas por algunos o varios años más. A mí no. El optimismo, quizá relativamente implícito, al que he querido invitarnos a lo largo de todo este podcast, no es el propio de los ilusos, sino el de los realistas. Y cualquier atisbo relativamente comprensivo de la realidad nos hace apreciar que vivimos varias crisis simultáneas y retos de una enorme complejidad acelerándose simultáneamente y en sociedades con herramientas aparentemente insuficientes para enfrentarles. Así que el camino que viene no será sencillo. Y en muchas ocasiones tampoco placentero. Será un camino de turbulencia, de dudas, de triunfos esperanzadores, parciales y de reacciones peligrosas. Pero si asumimos la oportunidad de hacerlo nuestro, el futuro será sin duda mejor. Porque este trayecto que se nos avecina nos dará la madurez para reconocer lo ineludible de las sorpresas y de los sobresaltos, de la imperfección de nuestros liderazgos y de sus propias soluciones, pero también de la oportunidad permanente de volverlo a intentar, Lilian. Y es que hay días, Alejandro, y a todas nos ha pasado, donde nada funciona y en los que en el panorama inmediato no vislumbramos más que el fracaso para todos nuestros planes. Y pues bien, para quienes observamos lo que pasa en nuestro país como analistas o como consumidores de noticias, hay momentos en los que da la misma sensación respecto a nuestro país y nuestros problemas estructurales. ¿Algo funciona? Y más aún, ¿quiénes ganan cuando el desánimo y la idea de que nada que se le ocurra a quienes nos gobiernan será exitoso? Venimos de un México indignado, desde hace años, lleno de agravios, con pocas plataformas para construir, con desigualdades que se incrementan, con resultados públicos muy pobres, y que en alguna medida quizá esté perdiendo una última gran esperanza, la de la formación de una gran mayoría para trascender, y con liderazgos, los gubernamentales, los opositores, muy debilitados. Y de alguna forma, pues en un espacio importante de la discusión pública, con mucha nostalgia del orden, del pasado, del supuesto progreso del pueblo, de un lado del espectro, y del otro lado de los mercados internacionales que ahora sí, en esta última edición, nos van a salvar. ¿Cómo construimos desde ahí? ¿Cómo reconstruimos un espacio de esperanza al mismo tiempo que reconozca la turbulencia que viene, pero que sienta confianza y que podemos
eventualmente llegar a destino y aterrizar adecuadamente. Creo, Alejandro, que para avanzar en este sentido hay que reconocer de dónde venimos. Somos un país convulsionado por la violencia, al menos desde los últimos 13 años. Somos un país de fosas clandestinas, de desaparecidos, y todo eso lo llevamos a cuestas como país, creo, en una especie de estrés postraumático no atendido, no reconocido y por ende no atendido, y no sabemos qué hacer con este dolor y con esta sed de venganza, porque cada vez que hay un homicidio, pues se viene una respuesta de venganza que incluso se reproduce en familias enteras y en barrios enteros, que es lo que está retroalimentando la violencia que vemos hoy. Entonces esto, Alejandro y Edgar, es parte del ánimo y del humor social en nuestro país, y si no lo atendemos nos vamos a quedar, yo creo que ahí. Y creo que en parte lo que ocurre es que no lo reconocemos. Llevamos un rato tratando de ignorar en el discurso público el fenómeno de violencia, entre otros, y en esa medida pues nos quedamos con el estrés postraumático porque ni siquiera lo diagnosticamos y ni siquiera lo reconocemos como esta parte de un humor social muy deteriorado. Y los dos recursos principales que podrían servir para desahogar este enorme problema, que puede ser en una parte el sistema de justicia y en otra parte la salud mental, están en crisis. ¿Qué tal, Edgar? Hola Alejandro, Lilian, ¿cómo están? Bien, pensando que los años que vienen para México no van a ser años sencillos. Como dicen en los aviones, hay que abrochar los cinturones porque viene la turbulencia. Totalmente. Es muy doloroso ver de dónde venimos y es inmenso el reto que tenemos. Solo que yo tengo una visión mucho más optimista, al parecer, de cómo nos hemos ido construyendo como sociedad y hacia dónde podemos ir. Una sociedad que, si bien está atravesada por el miedo, en The Monarchy of Fear, la monarquía del miedo de Martha Nussbaum, se hace un gran argumento diciendo que es el miedo desde la derecha, por ejemplo, que es un miedo muy típico hacia lo otro, ¿no? Un miedo hacia los migrantes, hacia lo nuevo, hacia lo que rompa el orden, pero también un miedo desde la izquierda a sus contrapartes, diciendo que la derecha, si llega al poder, siempre va a revertir cualquier cosa que se haya hecho en los cambios sociales o las ganancias que se hayan hecho como sociedad. Y en fin, parece que de ambos lados del espectro lo que domina es el miedo. Y yo sí quisiera aprovechar este espacio para hacer un canto al optimismo, ya que a lo mejor el miedo está un poquito injustificado. Lo que hemos visto en los últimos años sí se parece a la polarización, pero también a la visibilización de realidades que ya estaban ahí y que fuimos capaces como sociedad de ponerlas claramente y de empezar a discutirlas. Fuimos capaces incluso de abrir espacios que la izquierda gobierne hoy en México. También habla de una transición democrática real y una transición todavía más profunda, que tiene problemas, que si es eficiente, que si las políticas públicas, todo eso es parte de la discusión, pero lo que no creo que debamos dejarnos de reconocer como sociedad es que en los últimos años, ante problemas que nos atraviesan y que no son problemas que los mexicanos particularmente generemos, son problemas también de geopolítica, hemos sido capaces de ir avanzando como podemos hacia un estadio que yo creo que va a ser mejor. Ahora, pero la pregunta es, y estoy de acuerdo contigo, de alguna forma, uno de los logros recientes de la sociedad mexicana, que no es exclusiva del gobierno, pero no lo podemos disociar del gobierno, es el que muchas de las temáticas de exclusión, en parte también porque el gobierno no las ha atendido, creo yo, con eficiencia, están mucho más visibles. La exclusión de la diversidad en términos sexuales, la exclusión racial por el color de la piel, creo que hay un debate mucho más patente al respecto, y la exclusión también incluso de los migrantes y la forma en la que nosotros, pues no es la primera vez en la historia que tratamos a los centroamericanos mucho peor de lo que suponemos y esperaríamos que nos trataran a nosotros en los Estados Unidos, y creo que toda esa franja de discusiones novedosas están presentes. Pero también hay la pregunta de si dentro de esta polarización entre los buenos y los malos, que no es exclusiva del gobierno, hay el espacio para reconocer que eso es algo que en efecto nos atraviesa y que tengamos una forma de sanar el miedo. Yo ahí quizá, Alejandro, cuestionaría un poco si es
tan reciente este reconocimiento o esta, digamos, polarización en torno a los temas sociales. Me acuerdo muy bien que por ahí de 1994 y después, quien puso el tema sobre la mesa del racismo que existía en la sociedad mexicana y que sí poco se hablaba antes de eso, fue el zapatismo y el zapatismo del subcomandante Marcos y demás. Y creo que esos temas ya estaban ahí, hablando de desigualdad, de la pobreza, del abandono a las personas por su color de piel. Y creo que lamentablemente poco nos hemos movido de esa realidad. Es decir, no, por hablar mucho de este tema, eso no trajo resultados para cambiar la realidad para estas personas que viven, que es la mitad del país, que viven en una situación muy desfavorecida, ¿no? De hecho, siento que lo que nos estás diciendo es que si no hay turbulencia es porque el resultado va a ser mucho peor y sería mejor justamente que aquilatemos el valor de la turbulencia, porque en parte, en fin, una simplificación de lo que ocurrió en el 94 es que precisamente se logró encapsular el problema a grado tal que hoy Chiapas tiene un nivel de desarrollo más reducido del que hubiera podido lograr quizá en otras circunstancias. Y además que también el riesgo es un poco quedarnos regodeándonos en estas diferencias, o sea, que nos quedemos ahí simplemente como en la polarización, en señalando las diferencias, pero sin actuar de manera concreta para que esas diferencias dejen o sean más pequeñas. Durante mucho tiempo la crítica a la izquierda fue su capacidad increíble para diagnosticar problemas y su enorme ineficiencia para resolverlos. Luego también habría que ver la crítica del otro lado, era su capacidad tremenda para no verlos. Cualquiera que sea el caso, yo sí creo que los factores que acabas de mencionar, Lilian, de cómo se empezaron a visibilizar problemas, definitivamente impactaron positivamente en la sociedad. Hay muchas cosas que explican el desarrollo, las élites no son fáciles a veces que suelten bastiones o factores de poder en determinadas geografías, pero yo sí creo que el hecho de que como sociedad hayamos abrazado esta turbulencia que mencionabas, Alejandro, nos ha hecho una mejor sociedad que desgraciadamente está atravesada por un montón de problemas que no están generados por la sociedad. Yo no creo que los mexicanos sean más violentos que otras sociedades. Yo no creo que los mexicanos consuman más droga o les apasione vender drogas de manera mejor que otras sociedades. Yo no creo que muchos de los problemas de pobreza o de desigualdad sean particulares del carácter o de la cultura mexicana. Yo creo que son situaciones geopolíticas muy específicas que hemos tratado como sociedad de ir resolviendo. Que se haya logrado o no, es evidente que no podemos decir que estamos conformes. Cualquier personaje, cualquier líder o lideresa que quiera ser recordado tendrá que pasar definitivamente de esos grandes diagnósticos, de esos grandes discursos, de esa mapeo tan particular y tan fino de los problemas del país, de recorrerlo por todas partes, a solucionarlo. Eso es lo que yo creo que ha sido. Ahora, esperar que un solo líder imperfecto o un solo liderazgo solucione todo, pues también nos pone en un plano de inocencia, ¿no? Y creo que para salirnos de esa inocencia, en alguna medida hay que abrazar la turbulencia, es decir, como lo decías hace poco, Lilian, la idea de atreverse a señalar las cosas que sí se pueden lograr y reconociendo que vivimos en un contexto y en un entorno de un gran dolor y de una gran exigencia, pero que eso no nos limite en la capacidad para imaginar nuevas soluciones y reconocer cuando se están dando avances importantes. Por supuesto, sí creo que de la superpolarización que vivimos actualmente, que no es un problema en sí mismo, creo que es un problema cuando nos quedamos en ese nivel, en la discusión pública y en la acción pública. Creo que sí debemos pasar a una etapa en la que hablemos de la reconciliación entre partes, que cada una tiene sus agravios, pero construir pues desde un espectro de la política que no excluya a miles de personas, construir una solución que sea mejor para cada vez más mexicanas y mexicanos, ¿no? Exacto, y eso en alguna medida parte de reconocer que no vamos a estar yendo a la fiesta de la democracia en donde todos somos felices y nos juntamos en la plaza a celebrar. Vamos a ir a la plaza a discutir, a reconocer nuestras carencias, a aprender, a reconstruir y a reconocer que las personas que están enfrente de nosotros probablemente nos ven
como adversarios o incluso potencialmente como enemigos, y que vamos a hacer juntos, todos, un esfuerzo por reconectar. Estoy muy de acuerdo. La democracia de café y galletitas no existe. Uno tiene que poner 2 mensajes al votante y uno gana y otro pierde, y no tenemos tampoco que esperar que cuando baje la polarización todos vamos a estar tomados de la mano pensando todo lo mismo. Esto es una sociedad. Para mí la reconciliación que expresa Liliana incluso ya empezó desde el hecho de que se dieran más espacios a otras fuerzas políticas desde hace tantos años, y particularmente en 2018 cuando entra el gobierno de Andrés Manuel. Me parece también un muy buen síntoma social de dar espacio a que gobierne lo que consideramos lo otro. Al menos mucha de la gente ya no va a tener pretexto para decir, bueno, ya estuviste en el gobierno, ahora te vas otra vez a la manifestación, otra vez a quejar, pero ¿qué hiciste durante los 6 o 12 años que participaste? Me parece que como sociedad ya empezamos a entender que el bloquear espacios políticos trae peores consecuencias que el abrirlos. Y luego nos va a molestar que gobiernen los que no estamos de acuerdo. Eso nos va a molestar siempre. A unos les molestaba hace 6 años, a unos hace 12, a otros les molesta ahorita. Pero eso tenemos que entender que eso no es polarización. Eso es simplemente que ganó una opción política distinta a la mía. Una parte del gran aprendizaje que nos está dando esta realidad llena de agravios y llena de saldos y llena de retos pendientes es el dejar de pensar en política solamente como ir a vencer al otro, y el dejar de pensar en política como solamente el excluir a quienes no están bien, y el reconocer que la única forma de construir es en la turbulencia, es en esta dificultad, es en estos logros a medias, es en estos avances tentativos, es en estos retrocesos también, pero reconociendo que la única forma de salir de esos agravios es asumiendo que vivimos todas y todos juntos en el mismo espacio. Y exigir que se hable de fontanería, ya no tanto de filosofía, exigir que las narrativas, no sé si son de izquierda o de derecha, si creen que el mercado los va a salvar, si creen que el Estado los va a salvar, empezar a exigir que quien quiera que gobierne tenga más capacidad técnica, contrate a mejores personas y empiece a hablarnos de cómo va a llevar a cabo esas cosas que dice que va a llevar a cabo. Sí, creo que ya no es suficiente señalar a responsables. Claro que tenemos que conocerlos y claro que tienen que asumir su responsabilidad quien la haya tenido por los problemas públicos que tenemos hoy. Deuda, fraudes, desfalcos. Claro que tiene que haber responsables, pero también creo mucho en lo que dices, Edgar, de empezar a trabajar en soluciones a problemas muy complejos y a premiar y a incentivar que las personas tengan capacidades para resolver estos problemas. Así es, no nos podemos solamente quedar en la idea de tolerar el dolor, hay que trascenderlo con soluciones, con resultados, y eso se hace a partir de mucho trabajo y mucha capacidad de construcción. No hay espacio posible para la esperanza sin la elaboración técnica precisa, exigente, de una serie de soluciones sofisticadas para enfrentar problemas complejos. Como tampoco hay oportunidad para llevar a cabo estos proyectos sin una legitimidad política construida en la calle, en los votos, en el discurso y en las voluntades de las personas. Así que la salida al laberinto de la turbulencia está en reconocer que las barreras que se quieren crear entre la política y la técnica, entre las narrativas y las acciones, entre los políticos y las personas, son, cada una de ellas, obstáculos para lograr las soluciones que imaginamos a los problemas que nos agobian. Y sortear esos obstáculos no será tarea de unas cuantas personas, sino de una generación entera. Una generación que sea capaz de repensar la política, de reinventarla, de hacer de la resiliencia no solamente un espacio de aguante, de resistencia, sino sobre todo de creatividad y de esperanza. De ello hablaremos aquí, en el próximo episodio de Liderazgos Imperfectos. Gracias por acompañarnos en Liderazgos Imperfectos. Escucha este podcast en Spotify o en tu plataforma de audio favorita. Síguenos para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Escuchar y compartir Liderazgos Imperfectos es una forma de hacer política. Este es un podcast de la colección Pensando un País, producido por Hook Audio.